Lección 4. Los números. En la lección anterior hemos aprendido los números del 0 al 10. En esta lección aprenderemos a escribir y pronunciar los números más grandes. Para ello es muy importante aprender primero cómo se escribe y se pronuncian los números del 11 al 19. Si aprendes y practicas los números del 11 al 19, no tendrás ningún problema en aprender los demás números. Comencemos. El número 11 en quechua lo escribiremos como si fuera 10 y 1, es decir, chunka huk. El número 12 lo escribiremos como si fuera 10 y 2, es decir, chunka iskay. Y así los que siguen: chunka kimsa, chunka tawa, chunka pichha, chunka sohta, chunka hanchis, chunka pusaj, chunka ishun. Hasta ahí nada nuevo. Ahora fíjense en la última letra resaltada de esos números. Tenemos dos grupos. Unos que terminan en vocal, a ellos le agregamos yuj, y otro grupo que no terminan en vocales, sino en consonantes. A estos le agregamos niyuj. Entonces ahora la pronunciación correcta de estos números del 11 al 19 será así: chunka hukniyuj, chunka iskayniyuj, chunka kimsayuj, chunka tawayuj, chunka pichhayuj, chunka sohtayuj, chunka hanchisniyuj, chunka pusajniyuj, chunka ishunniyuj. ¿Cómo se escriben y pronuncian los siguientes números? Pues bien, el 20 en quechua se escribe como si fueran 2 decenas, o sea, iskay chunka. El 30 como 3 decenas, o sea, kimsa chunka, tawa chunka, pichha chunka, sohta chunka, hanchis chunka, pusaj chunka, ishun chunka. Ahora, ¿cómo se escribirán números como? Pues así: iskay chunka, que es 2 decenas o 2 veces 10, hukniyuj. Iskay chunka, iskayniyuj. Iskay chunka, kimsayuj. Iskay chunka, tawayuj. Iskay chunka, pichhayuj. Iskay chunka, sohtayuj. Iskay chunka, hanchisniyuj. Del mismo modo, estos números se escribirán kimsa chunka, o sea, 3 veces 10, tawayuj. Tawa chunka, o sea, 4 veces 10, pichhayuj. Pichha chunka, sohtayuj. Sohta chunka, hanchisniyuj. Hanchis chunka, pusajniyuj. Pusaj chunka, ishunniyuj. Ishun chunka, 9 veces 10, ishunniyuj. Entonces hemos visto que las terminaciones niyuj o yuj valen para escribir las últimas cifras de cualquier número. Ahora es necesario aprender los siguientes números: chunka,
10, que ya lo sabemos bien, Pachak, 100, Waranja, 1000. Entonces, ¿cómo se escriben y pronuncian estos números? Pachak, Iskay Pachak, 2 veces 100, Kimsa Pachak, 3 veces 100, Tawa Pachak, Pichha Pachak, Sohta Pachak, Hanchis Pachak, Pusaj Pachak, Ishon Pachak. De igual modo, los siguientes números: Waranja, Iskay Waranja, Kimsa Waranja, Tawa Waranja, Pichha Waranja, Sohta Waranja, Hanchis Waranja, Pusaj Waranja, Ishun Waranja. Como ven, las combinaciones no son nada complicadas, solo es cuestión de reconocer los números claves como Chunka, Pachak, Waranja y aprender las terminaciones Yuj y Niyuj para las últimas cifras. Así, si practicamos a diario con diferentes números, en muy poco tiempo seremos expertos en utilizar números en quechua y podremos leer números como estos: Waranja ishun Pachak, Sohta Chunka ishun Niyuj. Waranja ishun Pachak, Pichha Chunka Kimsayuj. Waranja Hanchis Pachak, Pusaj Chunka Sohtayuj. Iskay Waranja Chunka Tawayuj. Ahora ya podemos responder a la pregunta: Ima Watapitaj Pajarirjanki, ¿en qué año naciste? Ñujaja Waranja ishun Pachak, Sohta Chunka ishun Niyuj, Watapin Pajarirjani. Yo nací en el año 1969. Ahora practica con los años de nacimiento de tus familiares y escríbelos en esta página. Nosotros verificaremos su correcta escritura. Huk Punchaukama.